Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa legislativo que pone bajo la lupa el quehacer de los diputados y los senadores. Y comenzamos con una triste noticia, el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Héctor Sámano, gran colaborador de este programa y colaborador del grupo de enlace legislativo de Grupo Salinas. Damos nuestro sensible pésame a los familiares y amigos de nuestro querido amigo Héctor Sámano. Nuestras condolencias por esta pérdida para todos nosotros. Vamos a la información. ADN refrenda su compromiso en la lucha por la libertad de expresión y apoya los actos legislativos para caminar rumbo al derecho que tenemos todos los periodistas de informar. El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, compareció ante legisladores de la Comisión Permanente para tratar el tema de la violencia contra periodistas. Tenemos un desafío extraordinario en la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Inscrito en el reto de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país. Ahí reconoció que el tema es complejo. Campa Cifrián puso cifras sobre la mesa. Dijo que de finales del 2012 a mayo del 2017, el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha dado atención a 727 personas, 303 periodistas, 424 defensores y actualmente tiene protección para 556 personas. En total, 40% para periodistas y 60% defensores. Me parece también importante precisar que ninguna o ninguno de los periodistas que han perdido la vida han formado parte del mecanismo. Aunque debo informar que 2 escoltas del mecanismo perdieron en estos últimos meses la vida. También estuvo presente el fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Durante cerca de 3 horas, los legisladores hicieron cuestionamientos. De acuerdo con las autoridades, ya se trabaja en coordinación con los estados para frenar la violencia en contra de periodistas. Como lo hemos venido mencionando aquí en Desde las Cámaras, las prácticas monopólicas de 4 afores han perjudicado a los ahorradores y los legisladores exigen al presidente de la Comisión Nacional para el Ahorro y el Retiro, Carlos Ramírez, fuentes que expliquen por qué está pasando esto y por qué lo han permitido. Es necesario la comparecencia del presidente de la CONSAR, primero porque lo que hemos encontrado o lo que se ha hecho público ha sido por parte de la Comisión de Competencia. Es decir, no es que la autoridad encargada de regular entró, sino que entró una por fuera, digamos, que fue por la competencia. Entonces, primero nos hay que decir, bueno, ¿por qué la regulación no impidió esto que ya se comprobó, que se coludió? Segundo, ¿qué se va a hacer hacia futuro? Porque bueno, ya se encontró algo muy concreto. Y a mí también me parece que esto es resultado de una alta concentración pues, en unas pocas afores, ¿no? Aquí tendrá que haber un proceso en la que se facilitara que hubiera varias afores, más afores con un mayor número de personas. Según Llerenas, la Comisión Federal de Competencia ya tiene perfectamente documentadas y ubicadas las irregularidades. Aquí se impedía o se ponían de acuerdo para que no competir entre ellos, para no bajar el precio de la comisión y no aumentar el rendimiento. Entonces, obviamente, pues los trabajadores van a enfrentar menores rendimientos y más comisiones. El legislador dijo que seguirán de cerca el tema para revertir las afectaciones que se han presentado por estas prácticas monopólicas. El Senado de la República y la Lotería Nacional suscribieron un convenio para la emisión del billete conmemorativo del Día Nacional del Cine Mexicano que se va a celebrar por primera vez el 15 de agosto. Veamos. En el Senado de la República hemos impulsado esta iniciativa con el objetivo de reconocer las aportaciones artísticas, culturales, económicas, de identidad nacional y de reconocimiento internacional que el cine mexicano ha dado a nuestro país en sus distintas etapas y épocas. El sorteo que vamos a llevar a cabo será el 16 de agosto, tendrá una emisión de 80,000 números y más de 2,5 millones de cachitos que se distribuirán a través de nuestros billeteros, a quienes reconozco a través de los medios de comunicación el trabajo que realizan, a nuestras agencias que están instaladas a lo largo y ancho del país para poder distribuir este importante billete que conmemora y reconocemos en la Lotería Nacional al cine mexicano. ¿Qué
Temas como la Ley de Seguridad Nacional quedaron pendientes en el periodo ordinario y está en riesgo la existencia de un extraordinario para que se discutan asuntos tan importantes para el país. El periodo extraordinario para tratar los grandes temas pendientes en el Congreso, como el fiscal anticorrupción o la Ley de Seguridad Nacional, se encuentra en riesgo. Y es que la bancada de senadores del PAN pide que se incluya el tema de la segunda vuelta electoral, algo que no ha gustado en otras fracciones parlamentarias. Es necesario insertar también el tema de la segunda vuelta electoral. No es un tema nuevo y bueno, dadas las circunstancias que vivimos en los pasados procesos, es importante volver a tomarlo. Tenemos el fiscal anticorrupción y el fiscal general, que es muy importante, y una minuta de Cámara de Diputados sobre la ley de hidrocarburos para penalizar mucho más a este tipo de delincuencia. Yo creo que tenemos materia, podemos hacer el trabajo y desde mi punto de vista, que no distraigan una bola de humo la segunda vuelta en estos momentos. Una reforma constitucional para que aparezca en la arquitectura del sistema electoral mexicano y político mexicano la segunda vuelta es un asunto inconstitucional. El presidente del Senado también se sumó a la negativa para tratar el tema de la segunda vuelta electoral. Ellos saben perfectamente que eso ya no hay tiempo, eso debió haber sido antes. Me parece que es una propuesta que está dirigida, que tiene nombre y apellido en contra de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que jurídicamente es improcedente, que políticamente es incorrecto. No es bueno para la vida democrática de un país tratar de estar haciendo leyes a la medida de alguien. Pero los panistas insistieron en que de no tratarse el tema de la segunda vuelta, se romperá el diálogo para el extraordinario. Por lo pronto, los priistas solicitaron que se convoque de inmediato a la Junta de Coordinación Política del Senado para tratar el tema. Néstor, odio decir te lo dije, pero te lo dije. No hay dictámenes, por lo tanto es casi imposible que haya un periodo extraordinario. Los temas de seguridad nacional y el tema del mando mixto desafortunadamente se politizaron, por lo que no hay ánimos para que se aprueben. Qué bueno que no aposté, Adriana, qué bueno que no aposté, porque hubiera perdido y además metieron el tema de la segunda vuelta electoral, que si bien es un asunto que valdría la pena reflexionar en lo que es el diseño del modelo del sistema político mexicano, el sistema electoral, pues evidentemente quererlo hacer a 5 minutos del proceso electoral de 2018, pues más bien, como dicen algunos legisladores, es una bola de humo, son ganas de intentarle meter la pata a otros temas de mayor relevancia. Y bueno, ¿qué les parece si vamos ahora con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, quien le hizo una entrevista al senador Luis Humberto Fernández? Los mexicanos estamos en la búsqueda de la democracia perfecta o perfectible. Muchos factores se necesitan para que poco a poco nuestros partidos políticos maduren y sobre todo en los procesos electorales. La segunda vuelta podría considerarse como uno de esos pasos fundamentales. De eso va a platicar con nosotros el senador Luis Humberto Fernández. Yo creo que hay como dos elementos. El primer elemento es el elemento de fondo y el segundo es el elemento de oportunidad. Creo que en algún momento en México tiene que darse el debate sobre la conveniencia de la segunda vuelta. El problema es por qué dar este debate después de la elección del Estado de México, cuando tuvimos tantos años para hacerlo. ¿Por qué ese sentido de urgencia? Y sobre todo, ¿por qué? Porque hacerlo ahorita implica una violación a la Constitución. La Constitución en el artículo 105 te señala que no se podrán realizar modificaciones a las leyes electorales hasta 90 días antes de que inicie el periodo. Entonces, esto ya no se puede hacer una reforma ni constitucional ni de leyes secundarias para ver la segunda vuelta para el proceso siguiente. ¿Hay que debatirlo? Sí hay que debatirlo, pero creo que hacerlo ahorita es completamente fuera de lugar cuando la Constitución ya no lo prohíbe. Los tiempos políticos exigen que la Constitución se cumpla y en materia política es fundamental que los partidos, los legisladores de todas las tendencias dentro del Congreso logren acuerdos, pero ya no hay tiempo para las elecciones presidenciales del 2018. Como van las cosas, se va a quedar la ley como está. No alcanza el tiempo y esa es responsabilidad de los partidos. Gracias, Víctor. Y Alicia Salgado con su comentario siempre experto y oportuno.
Hola muchachos, me da muchísimo gusto saludarles. Esta semana en la Comisión Permanente, diputados de Morena presentaron una moción para que el Comité Consultivo de la CONSAR investigue a fondo si la CONSAR participó de forma pasiva o activa, pudo ser, en la no supervisión de la práctica monopólica que sancionó la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, contra 11 funcionarios y 4 afores que impidieron el traspaso de cuentas de trabajadores de una afore a otra. Lo cierto es que es verdad, nadie ha investigado hasta ahora el por qué la comisión no se dio cuenta de la práctica, porque no sabemos si la comisión la denunció. Ahora, ¿qué no tiene facultades de sanción la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro? ¿Y por qué no se inhabilitaron a los funcionarios o ejecutivos que participaron en la práctica documentada? Por otra parte, esto fue una propuesta de la diputada Araceli Damián de Morena. Por otra parte, el diputado Vidal Llerenas de Morena también presentó una moción para que se investigue a fondo, en particular la COFESE, y se presente a fin de que conozcamos a detalle cuál fue el daño patrimonial que se causó a los trabajadores en el momento en que ocurrió esta práctica, porque si ellos quisieron traspasarse de una afore a otra, hasta el momento no se sabe específicamente si el daño en su cuenta de ahorro para el retiro fue cuantificada. Por eso mismo creo que vale la pena ver de qué manera funciona esta moción. Van a seguir insistiendo evidentemente y esperemos que pronto se determine la fecha de comparecencia tanto de la titular de la COFESE como del titular de la CONSAR. Ese es un tema que pongo bajo la lupa desde los jardines de la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Y bueno, yo tengo el gusto de informarle, de decirle, de invitarle a que lea a mi compañera Adriana Sadrur cada semana en el Heraldo de México. Y bueno, pues esta semana se ocupó del tema Venezuela. Gracias, Néstor. Cada semana estaré escribiendo en el Diario de México, El Heraldo. Muy bien, pues ¿qué le parece si ahora vamos a un corte? Pero no se vaya, por favor, porque tenemos más información legislativa en la entrevista con el diputado Víctor Hugo Romo. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Las personas con capacidades diferentes viven en una constante situación de exclusión y de marginación en nuestro país. Es importante comenzar con un cambio de actitud ante quienes tienen algún impedimento físico o mental y facilitarles un entorno mucho, pero mucho más amable para su condición. En la Ciudad de México hay cerca de 500,000 personas con discapacidad, entre las que destacan, en mayor número, las de la tercera edad. En cuanto a su condición de limitación en la actividad, se presentan la de movilidad, que es la más frecuente, con un 60%, seguido de problemas irreversibles de la vista, en un 25%, auditiva 20% y mental, con un 9.2%. Principales necesidades: educación, empleo, atención médica, accesibilidad. Son las principales necesidades de cualquier persona con discapacidad. Las personas con capacidades diferentes tienen limitaciones para ejercer sus derechos debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones psíquicas, psicológicas y conductuales. Todas las personas van a llegar a una discapacidad invariablemente. Mientras estén vivas, lleguen a la vejez o cualquier enfermedad discapacitante, lo que sea, van a llegar a una discapacidad. Los diputados perredistas Víctor Hugo Romo Guerra y Elena Segura Trejo presentaron una iniciativa de ley para que todas las personas con discapacidad mayores de edad puedan ejercer plenamente en la Ciudad de México su capacidad jurídica, al igual que cualquier otro ciudadano. No, porque que nos den la oportunidad de trabajar, todavía podemos desarrollar algún trabajito y
pues no está uno tan acabado todavía. Yo me considero todavía que puedo hacer el trabajo. La propuesta presentada ante el Pleno establece también que se les provea de los apoyos que sean necesarios para que puedan tomar sus propias decisiones. Esta iniciativa es importante en el contexto de una ciudad que cuenta con una constitución política progresista, incluyente e innovadora, pues regresa a las personas con discapacidad mayores de edad sus derechos jurídicos de manera íntegra y legítima. Precisamente para abordar este tema está con nosotros aquí en el estudio el diputado local por el PRD, Víctor Hugo Romo, pues para hablar sobre los avances en materia de inclusión aquí, en la capital del país, en la Ciudad de México. 500,000 personas con discapacidad en la Ciudad de México. Diputado Víctor Hugo, platícanos un poco de tu iniciativa. ¿Cuál va a ser el antes y el ahora de una persona con discapacidad en caso de que se apruebe tu iniciativa? Mira, primero es cambiar el paradigma que actualmente está. Hoy no tienen tutela jurídica, capacidad para tomar decisiones. Sustituir el modelo, que valga la redundancia, de sustitución de voluntad para aquellos de apoyos o salvaguardias para la capacidad jurídica plena, ¿sí? En el mundo hay una convención de la ONU en donde México firmó esta convención y establece en que las personas mayores de 18 años que tengan alguna discapacidad gocen con todos sus derechos plenos y que esto vaya en la rigidez de los derechos humanos. Entonces, aquí en la ciudad hay 500,000, pero con esta discapacidad mental o psicológica son alrededor de 70,000. A nivel de país son el 8%. La mayoría son, como bien lo decía el reportaje, entran de adultos mayores en adelante, después de los 70 años, que se ven mermadas sus capacidades. Pero hoy las instituciones no tienen los apoyos, las técnicas, la logística, el sistema para establecer que aquella persona que sea mayor pueda tomar la decisión de manera libre y plena. ¿En qué? En su patrimonio, en su salud, ¿sí? En términos de educación, ¿no? Simplemente se tiene que regir al tutor. Hoy el tutor es el que dice, el que da la fe, ¿no? El que salvaguarda los derechos, el Estado se los da a un tutor, y lo que eso es ya un modelo, un paradigma del siglo pasado, ¿no? Hoy lo que tiene que hacer el Estado es preparar personas que se les llama salvaguardas para que en función de la discapacidad, la persona se le trate de manera equitativa y igualitaria y pueda tomar una decisión patrimonial, de salud, de educación, o cualquier otro tipo de decisión ante el Estado, pero también ante las leyes, ¿no? También hay procesos legales, ¿sí?, que se ven mermados o que se ven al final truncados por la decisión que toma un tercero. Este es cambiar el paradigma, cambiar el modelo. Creo que son los derechos de cuarta generación, en donde aunque sea una minoría del 7%, aunque sean 500,000 en la ciudad o el 8% a nivel de país, ellos deben de gozar los plenos derechos, ¿sí? Ya los tratados internacionales donde México se rige establece que es dentro del marco de los derechos humanos y es la obligación ya del Estado y las instituciones de generar todos los recursos y los sistemas para que exista la accesibilidad plena, no solamente motriz, en movilidad, ¿no?, en las ciudades, sino también en lo que tiene que ver en el goce y uso de sus derechos. Y más, diputado, frente a la circunstancia de que creció la expectativa de vida de las personas y entonces se condena a una persona que tenga alguna discapacidad por edad, ¿sí?, a ser tratado como menor de edad. Es correcto. Eso es lo que ocurre. Es correcto. Actualmente, pues no tienen la forma de decidir ellos, entonces se les tipifica como un menor de edad y es el tutor que ejerce al final la decisión en cualquier índole, en cualquier problema, en cualquier solución de su vida cotidiana. Y tenemos noticia de que haya abusos de parte de los tutores en estos casos, y también eso es lo que estamos defendiendo. Sobre abandono, ¿no? Sobre todo cuando son mayores. Sobre todo las herencias, ¿no? Hay merecedores de herencia, mueren los padres, ¿sí?, mueren los abuelos, le dejan una determinada cantidad de dinero o patrimonio específico,
y hay aprovechamiento del tutor. Ante la discapacidad mental de alguna persona psicológica, el Estado, las leyes o los juicios testamentarios le dan más derechos a un primo quinto, ¿sí? O a un sobrino quinto que al hijo, o en este caso al hermano, ¿sí? Que tenga alguna discapacidad mental, porque Diputado, no gozan de sus derechos plenos. No. Hace un momento mencionaste que se consideraban de cuarta generación. Incluso los presos, los asesinos, los secuestradores, no todos los presos que están en las cárceles mexicanas son culpables, pero tienen derechos humanos. ¿Por qué el Estado no salvaguarda o salvaguardaba los derechos humanos de una persona con discapacidad? No, hay un atraso, porque también hay que decirlo, esto es un proceso, no es de la noche a la mañana de cambiar el paradigma. Hay instituciones y las mismas leyes, los mismos tribunales, las mismas salas de impartición de justicia, los jueces, las cárceles, no tienen los mecanismos. Hay una discapacidad mental específica, desde la esquizofrenia hasta otras derivadas, que hay personas que se les tiene que capacitar para generar esa salvaguarda. Personas que identifican perfectamente el malestar, identifica en dónde y cómo es el estado de ellos para tomar una mejor decisión ante los tribunales. Por eso no es sencillo, ¿eh? Eso es lo que te quería preguntar, diputado. A ver, resulta que pues una persona que tiene una discapacidad mental por edad, ¿no? O una discapacidad mental, un joven que tiene una herencia, que ya es mayor de edad, pero tiene una discapacidad. ¿Y qué ocurre? Pues decide, yo le quiero regalar todo mi dinero a Fifi el perrito, ¿no? Entonces, la salvaguarda tendría que ser la función de decir, a ver, tú no puedes hacer eso porque te estás dañando a ti mismo. No se lo puedes dar a Fifi. ¿Le quieres comprar o garantizar el bienestar a Fifi el perrito? Mira, puedes comprarle comida, puedes darle albergue. Eso es lo estoy poniendo de una manera muy simple quizá, pero eso es lo que haría un salvaguarda. Sí, tú dices el día a día, lo cotidiano que puede suceder. Efectivamente, el salvaguarda es un especialista del Estado, ¿sí? Para identificar a la persona con algún tipo de discapacidad y ver el entorno, la situación, la coyuntura, el contexto, para que la persona que tiene una discapacidad pueda tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, jurídica, al final, en términos de bienes, de derechos, de salud, de educación, en general o ante la ley. Entonces, este tipo de salvaguardas ya se dan. Holanda es un país, Suiza es otro país. Claro, hay una condición diferente en donde un proceso aproximadamente de 10 años ha logrado que efectivamente las salvaguardas tomen y ejerzan y tengan estos derechos de cuarta generación a aquella persona con cualquier tipo de discapacidad. Para finalizar, ¿en qué proceso de discusión o aprobación se encuentra esta importante iniciativa? Fíjate que la presentamos ante Pleno, ahorita está en la Comisión de Grupos Vulnerables y en la de Procuración de Justicia. ¿El cabildeo con los otros partidos? La verdad es que hay gran consenso, ¿sí? Porque se está pensando que solamente sea para los mayores de 18 años y estos apoyos y salvaguardas es una inversión que tiene que hacer el Estado, pero es una inversión que tiene que hacerlo para personas que tienen los mismos derechos y para un proceso de igualdad sustantiva entre los que coexistimos en esta ciudad. Entonces, creemos que alrededor de septiembre, octubre, se estará ya enviando al Pleno y aprobando. Y también, junto con el gobierno del Distrito Federal, lo ve con muy buenos ojos esta iniciativa. Pues aquí le vamos a dar seguimiento a la discusión y aprobación de esta iniciativa. Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Romo, del PRD, por estar esta noche aquí con nosotros en Desde las Cámaras. Y vamos a ver, Néstor, Víctor Hugo, el clima legislativo. No cabe duda que la temporada de huracanes llegó con mucha fuerza, no solo a las costas del Pacífico, sino también a la capital de la República, donde a las autoridades se les está haciendo agua a la nueva línea del Metrobús que correrá sobre la Avenida Reforma. Y es que la decisión de un juez de paralizar los trabajos de esta obra generó un intenso debate en la comisión permanente, pues mientras legisladores de Morena y del PAN se oponen a su continuación, los perredistas argumentan que esta nueva línea de transporte mejorará la movilidad. Y como decíamos, el huracán Calvin generó tormentas y continuó alterando el buen clima en la comisión permanente, donde legisladores de todos los grupos parlamentarios se enfrascaron en un ríspido debate donde la autoridad electoral tendrá la última palabra. Dos dirigentes de los principales grupos parlamentarios no se pondrán de acuerdo
en la realización, al menos en este mes de junio, de un periodo extraordinario de sesiones para atender los tan cantados temas que en materia de seguridad requiere nuestro país, ya que temas como el de la segunda vuelta electoral dificultan los posibles acuerdos. Hasta aquí los termómetros legislativos y esperemos que los tiempos mejoren en los próximos días. Gracias, Claudia, y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a usted que nos ve en casa. ¿Y sabe qué? Lo invitamos a ver este sábado a las 11 de la noche por Azteca 13, la primera parte del documental El Error, ficción, miedo, debacle. Adriana, muchas gracias. Diputado Víctor Hugo Romo, muchas gracias. Se ve bueno gracias. ese documental. Vamos a verlo, Néstor. Lo Vamos a comentamos el siguiente programa. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximo jueves a las 10:30 de la noche, aquí en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.